Muy buenos días. Mi grupo está conformado por Hilary Sánchez, mi persona Alex Soto, y el día de hoy hemos venido a realizar una presentación acerca de los modelos e intervenciones urbanas premodernas. Observando los contenidos, iniciaremos principalmente introduciendo acerca de las intervenciones urbanas premodernas, seguido del contenido y posteriormente realizando unas conclusiones y observando la bibliografía. Los modelos e intervenciones urbanas premodernas constan, por un lado, de propuestas utópicas por teóricos del siglo XIX y principios del XX, y por otro lado, de intervenciones urbanas concretas y palpables que dejan huella en el urbanismo del siglo XX, y sirven de base para la estructura de la ciudad moderna que surge más adelante. Todos estos modelos e intervenciones son el siguiente paso luego de las ciudades industriales y posliberales del siglo XIX. En todos los casos son consecuencia directa de las características de la ciudad industrial y posliberal. Por un lado, representan en su mayoría una fuerte crítica al precario modo de vida que se llevaba en las ciudades industriales, en las que, citando a Fernando Chueca, con el criterio del más seco utilitarismo se sacaba el mayor partido del suelo, prescindiendo de espacios libres y patios. En los barrios donde las condiciones de vida eran atroces y donde la concentración obrerista alcanzaba cifras tan elevadas, es lógico que fomentara la subversión social, que siempre se mantuvo amenazante sobre la sociedad, hasta que aquellas condiciones infrahumanas fueron dando paso a otras más benignas. Con el surgimiento de la ciudad posliberal, es esta ciudad posliberal por medio de las intervenciones urbanísticas del Estado en materia de salubridad la que sientan las bases para los teóricos del siglo XIX en cuanto a la sanidad de los espacios. Sin embargo, estos lo llevan más allá de las intervenciones que hace el Estado en las ciudades por medio de leyes. Cronológicamente se puede dar simultáneamente o en tiempos dispares las propuestas utópicas y las intervenciones urbanísticas reales, siendo una fuente de inspiración para la otra. Muchas de estas propuestas buscan generar nuevas ciudades autónomas desligadas de la ciudad industrial y tradicional, con referencias a las descritas por Owen en 1816, que combinaba la industria y la agricultura y se autosostendría. Así pues, veremos estas propuestas intervenciones en orden cronológico, buscando respetar la rigurosidad histórica con la que ocurrieron los hechos y haciendo distinción de los tipos de intervenciones que se dieron a cabo, bien sean utopías o intervenciones reales. La ciudad lineal. Arturo Soria y Mata es un matemático español nacido en el año 1884, que se dedica a la política y eventualmente a estudios técnicos que se presentan en proyectos e invenciones y numerosas iniciativas industriales, derivada precisamente de sus estudios. Entre sus propuestas teóricas destacan la ciudad lineal, expuesta por primera vez en un artículo en el periódico El Progreso en Madrid el 6 de mayo de 1882. Crítica. De acuerdo a Benévola, la ciudad lineal de Soria es una crítica a la ciudad tradicional, congestionada por desarrollarse en torno a un único núcleo, que concentra actividades de todo tipo. En este aspecto, podemos decir que la crítica que hace Soria es a la ciudad tradicional, en contraposición a la crítica que hace Camilo Sitte a la ciudad industrial, que ya se viene manejando en el siglo XIX. Propuesta. Según Benévolo, Soria propone un cambio radical, una cinta de ancho limitado y longitud ilimitada, recorrida a lo largo de su eje por una o más líneas férreas. La línea principal debería tener una anchura mínima de 40 metros. Deberá ser arborizada y por su parte central recorrida por el ferrocarril eléctrico. Las calles transversales deberán tener una longitud de 200 metros y una anchura de 20 metros.
Los edificios solo podrán ocupar una quinta parte del terreno y las parcelas mínimas serán de 400 metros cuadrados, de los cuales 80 se destinarán a viviendas y 320 a jardines. Una condición importante para la construcción de la ciudad lineal es la existencia de 2 o más ciudades preexistentes que sirvan como punto de partida y de llegada de la ciudad lineal. Según Soria, el tipo de ciudad casi perfecta sería aquella extendida a lo largo de una sola vía, en un ancho de 500 metros y que llegara, si fuera necesario, de Cádiz a San Petersburgo, de Pekín a Bruselas. Esta distribución de las ciudades formaría rápidamente una red de triangulación entre las ciudades, organizándose una distribución de los asentamientos totalmente diferente. El centro de estos triángulos estaría destinado a actividades agrícolas e industriales. Soria concibe su ciudad lineal como una iniciativa privada, por lo cual las expropiaciones de terrenos no son posibles. Así que es consciente al mismo tiempo de la necesidad de nuevos instrumentos jurídicos para la dirección del suelo en un intento de eliminar en el seno de una economía capitalista los inconvenientes derivados de la organización capitalista de la propiedad del suelo. Más tarde, en 1890, Soria trata de llevar a la práctica su modelo de ciudad y proyecta una ciudad lineal extendida en forma de herradura en torno a Madrid, de 58 kilómetros de longitud, entre los pueblos de Fuencarral y Pozuelo de Alarcón. Pero rápidamente se topa con dificultades para la adquisición de terrenos por parte de entes privados, y el trozo de ciudad que se consigue realizar, casi una cuarta parte del círculo, pierde el carácter de regularidad previsto en la teoría, por tener que adaptarse a las condiciones de la propiedad del suelo. En sus aportes, según Benévolo, el principal aporte de la teoría de Soria es entender por primera vez la íntima relación entre los nuevos sistemas de transporte y la conformación de nuevas ciudades. Esto nos puede servir no solo para facilitar la circulación en el tejido tradicional, sino que, gracias a su carácter transformador, deben implicar un tejido diferente, desarrollado a nivel territorial y no solo urbano. Benévolo dice, naturalmente, que el ferrocarril de Arturo Soria es solo el embrión del complejo sistema de arterias necesarias para la ciudad contemporánea. Pero la idea de relación calle-ciudad está perfectamente clara en el sentido moderno desde 1882. La crítica y propuesta de Camilo Said. Camilo Said es un arquitecto y crítico de arquitectura austríaco que nace en 1843 y muere en 1903. Su mayor aporte fue un folleto publicado en 1889 titulado Construcción de ciudades según principios artísticos, en el cual critica la ciudad moderna, que para nosotros es la ciudad industrial del siglo XIX, y la ciudad posliberal. Según Benévolo, el texto es una crítica al paisaje de las ciudades posliberales que se venían construyendo en las décadas anteriores, destacando sus inconvenientes: monotonía, excesiva regularidad, simetría a cualquier costo, espacios inarticulados o desproporcionados con la arquitectura, y los compara con las ventajas de las ciudades antiguas, especialmente las medievales, que poseen espacios con jerarquías definidas respecto a los edificios, y asimetría que hace ambientes más pintorescos para el habitante de la ciudad. Rescata el valor de la plaza en la ciudad antigua, la cual jugaba un papel más importante en la ciudad, pues era el lugar de reunión y de toma de decisiones, por lo cual todo lo que constituye un obstáculo para la libre dirección de tránsito lo es también para la visual, por lo que los monumentos o estatuas son colocados en los bordes de las plazas, para dejar así el centro de la plaza y los ejes libres. Critica también los esquemas modernos que se venían trabajando y su rigurosidad. Plantea que las ciudades modernas se estaban concibiendo bajo la tiranía del esquema, del cual el arquitecto no podía escapar y el artista no podía intervenir. Según Said, las ciudades son concebidas bajo esquemas de una red viaria, y para él estas no son artísticamente válidas.
Solo es artísticamente importante aquello que podemos captar con los sentidos, por lo que los esquemas viales concebidos desde el plano no son artísticos, pues el peatón no puede percibirlos. Sin embargo, aquello que sí se puede ver, como una calle o plaza, es arte. También indica que pueden conseguirse resultados artísticos con cualquier tipo de red viaria, siempre que se le deje espacio a un artista para intervenirla. Propuesta. Said propone algunas soluciones prácticas para restablecer en la ciudad moderna al menos una parte de los valores admirados en la antigua. Los espacios desarticulados o demasiado grandes se pueden subdividir adecuadamente con el objetivo de crear ambientes edificados definidos. Las formas abiertas se pueden sustituir por otras cerradas. La simetría puede atemperarse con asimetrías parciales. Los monumentos pueden desplazarse del centro geométrico de las plazas a lugares más apartados. Aportes. Según Benévolo, Said hizo dos grandes aportes a la urbanística de su época. En primer lugar, devolviendo el interés por los ambientes de las ciudades antiguas, ha puesto freno a la nefasta costumbre de aislamiento y ha establecido las premisas para la conservación de conjuntos enteros, y ha puesto un obstáculo psicológico a los derrumbes indiscriminados al estilo de Haussmann. En segundo lugar, con sus simplistas sugerencias formales, encausa a los arquitectos a una investigación que los llevará a los problemas de fondo de la urbanística moderna. Su concepción de que sobre cualquier trazado urbano se pueden crear calles o avenidas con buena espacialidad pública, o como él las llama, con trajes de fiesta para alegría y gloria de sus ciudadanos, hace que se pierda de vista los problemas de fondo de la urbanística, pero a su vez encausa a arquitectos y urbanistas a realizar investigaciones que den con estos problemas. El zoning alemán en Frankfurt, 1891. Autor original del zoning, Joseph Steuben, en Alemania. Sus antecedentes. Para finales del siglo XIX, las ciudades alemanas presentaban problemas económicos y sociales, por los que las actividades productivas, originalmente localizadas dentro del tejido residencial de la ciudad, cada día más congestionado, manifestaban ya en la última década del siglo XIX la tendencia a trasladarse a los suburbios exteriores, fuera del control de las grandes municipalidades, para encontrar así lotes de terreno más económicos que los ubicados en el suelo urbano, que mantenían precios muy elevados. A su vez, esto ocasiona una contaminación de los barrios residenciales periféricos, a los cuales les beneficia un poco de actividad comercial, pero no tanto la actividad industrial. A su vez, el suelo del centro de la ciudad se ve poco compatible con el uso para viviendas por su alto coste, y las que surgen en esta área suelen ser viviendas colectivas de muy alta densidad, con poca calidad de vida y a su vez poco beneficio económico. Por lo que se presenta más lógico utilizarse este suelo del centro para actividades de tipo comercial e institucional. Sin embargo, sin una regulación al respecto, edificios de todo tipo surgen en todas las zonas de la ciudad, contaminando los unos a los otros. Ante estos problemas y muchos otros de orden económico y social, se presenta la alternativa de zonificación como medio de control del suelo. Considerada como la mejor vía para solucionar estos problemas, recuerda a Dickens, a la zonificación por uso se le asigna la tarea de establecer una adecuada clasificación de los nuevos barrios urbanos en los distintos distritos residenciales, industriales y mixtos, definiendo su distribución y posibilidad de desarrollo en cuanto a las distintas necesidades de la edificación correspondiente a los distintos usos y funciones. La zonificación en Frankfurt. Para 1837, Frankfurt era una ciudad amurallada que comenzaba a presentar asentamientos fuera de los muros. Para 1869, la expansión de la ciudad ya había sobrepasado claramente los bordes de los muros y se presentaban ya los problemas antes descritos. El alcalde de Frankfurt, para 1891, Franz Dickens, se encuentra en esta situación. Lo primero que hace es nombrar una comisión mixta para la revisión de la normativa de edificación. Esta elabora para ese mismo año la primera normativa de edificación.
El aumento de las tierras bajo el control de la municipalidad de Frankfurt es enorme, y en el periodo de 1891 y 1910, el territorio administrado por Frankfurt se duplica, y la población, al sumarse la de los suburbios y por el crecimiento demográfico general, llega a los 141.000 habitantes, de 180.000 que tenía para 1901. Para el primer plan de zonificación para la ciudad en 1891 se establecen dos áreas industriales en la parte este y oeste a las afueras de la ciudad, así como zonas residenciales y mixtas en el interior. La ciudad cuenta con una política de incorporaciones y adquisición del suelo que son llevadas a cabo simultáneamente. La política de adquisición de suelos consiste en que la municipalidad compra la mayor parte del terreno disponible dentro de sus límites, llegando a poseer casi la mitad de las tierras dentro de su jurisdicción. El objetivo que la municipalidad persigue con esta estrategia es influir sobre el mercado de los terrenos, actuando de tasadora. Al igual que el objetivo de las incorporaciones es el de encontrar áreas más económicas para la expansión industrial y residencial. La forma en que la municipalidad saca provecho a todas estas tierras que ha comprado es mediante la especulación, donde la municipalidad actúa prácticamente como una empresa privada, comprando lotes de terreno los más cercanos posibles a los límites de la municipalidad, e incluso fuera de estos, a precios muy bajos, los cuales interviene con instalaciones e infraestructuras públicas, así como la aprobación de permisos de construcción, aumentando inmediatamente su valor y el de las parcelas aledañas, para luego ser vendidas a precios no muy menores a los de la especulación privada. Este es el uso que la municipalidad de Frankfurt le da a sus terrenos. Se puede observar cómo Frankfurt adquiere a lo largo de los años diversos territorios, como acontece en las grandes ciudades alemanas, persiguiendo la idea de gran ciudad, dándose este fenómeno en particular luego de que en los suburbios externos comenzaran a surgir industrias y viviendas. La primera gran incorporación se da en 1897 con los suburbios de Oberrat, Niederrat y Seebach, dando paso al segundo plan de zonificación de 1900. Las modificaciones de las normativas no son sustanciales, y cada nueva norma introduce, sin cambiar las normas que rigen sobre las áreas cubiertas por las anteriores, en los territorios anexados normas análogas basadas en los parámetros que establecen la densidad de las edificaciones y sus usos, aunque deduciendo en general la densidad de edificación con respecto a los terrenos ya incorporados. Para 1910 se incorpora todo el territorio de los alrededores, el Landkreis, que incluye otros 11 núcleos habitados, generando así una ampliación de la normativa de zonificación. Para esta oportunidad destaca el crecimiento del área industrial y portuaria al este de la ciudad, y la casi completa eliminación de las zonas industriales más antiguas del oeste de la ciudad. Al publicarse la normativa de zonificación, la Municipalidad de Frankfurt, gracias al empeño personal del alcalde, lanza un conjunto de políticas como la de adquisición de suelos y de incorporaciones, y adopta una serie de medidas financieras, emprende y realiza operaciones e intervenciones a gran escala, que convierten a Frankfurt en una de las mejores ciudades de aquel periodo, ejemplo y modelo para muchas otras, no solo en Alemania. La ciudad y el suburbio jardín de Howard, Unwin y Parker. Ebenezer Howard es un teórico inglés que forma una teoría coherente sobre nuevas ciudades que pretenden ser autosuficientes y trata de aplicar esto en una escala reducida de ciudad experimental. Para 1898, publica sus ideas en un folleto titulado Mañana, un pacífico camino a una real reforma, que luego, en 1902, es reeditado bajo el nombre de Ciudad Jardín del Mañana. Antecedentes. De acuerdo a Benévolo, el movimiento de las ciudades jardín de Howard tiene dos fuentes, relacionadas entre sí. Por una parte, la traducción utópica de principios del siglo XIX de una comunidad autosuficiente, principalmente la tradición de Robert Owen, desligada de la metrópoli tradicional. Por otro lado,
el concepto de la vivienda unifamiliar con jardín, que acerque la vida citadina al campo. Propuesta. El crédito que merece Howard radica en la capacidad de cerrar la línea de pensamiento de los utópicos, separando la parte abstracta e irrealizable de la realizable, y distinguiendo razonadamente qué aspectos de la vida urbana es importante colectivizar y cuáles se deben dejar a la iniciativa privada. Howard plantea este razonamiento. El aumento del valor de los terrenos es causado por su carácter privado, que induce a los propietarios a sacar el mayor provecho de sus tierras mediante la densificación de los edificios, llevando así a una fuerte congestión de la ciudad, desde su periferia hasta su centro, siendo el área congestionada cada vez mayor y alejando así el campo cada vez más de los ciudadanos. Si se pudiera eliminar la especulación privada, los edificios podrían extenderse en zonas más verdes y se eliminarían la necesidad de densificación, haciendo el campo más accesible a la ciudad. Así, se podrían ligar las ventajas de la ciudad con las del campo, y nace la idea de la ciudad-jardín. En su libro Ciudad-Jardín del Mañana, Howard describe la futura ciudad, centrándose principalmente en los aspectos financieros de la iniciativa, e insiste sobre su carácter de propuesta concreta, no de concepción ideológica. La ciudad-jardín estará dirigida por una sociedad anónima, propietaria del terreno, pero no de las viviendas, ni de los servicios, ni de las actividades económicas. Cada quien será libre de gestionar su vida y negocios como crea conveniente, evidenciándose aquí la tradición liberal. La nueva ciudad deberá ser autosuficiente y basarse en un equilibrio armónico entre la industria y la agricultura. Por ello, supone que la ciudad-jardín ocupará, con viviendas e industrias, una sexta parte del terreno disponible, dejando el resto a la agricultura y disponiéndose en torno al núcleo urbano un cinturón de fábricas. Las experiencias de Letchworth y Baldwin. En 1902 se funda la primera sociedad anónima y al año siguiente se inicia la construcción de Letchworth, la primera ciudad-jardín, a unos 50 kilómetros de Londres. El concurso para la planta de la ciudad lo ganan los arquitectos Barry Parker y Raymond Unwin. Su diseño dividía la ciudad en dos partes, una al norte y otra al sur del ferrocarril, evidenciándose la importancia de este medio de transporte en la conformación de la ciudad. La zona industrial se encuentra hacia el este de la ciudad y la residencia hacia el oeste, para evitar la contaminación por el humo de las industrias. Esto se logra también por medio de estrictos reglamentos a la hora de fundar la ciudad, uno de los cuales prohíbe la instalación de fábricas contaminantes. El centro comercial de la ciudad se encuentra en el centro geométrico de la misma y está estrechamente ligado a la estación de tren. En la práctica, el cinturón agrícola de la ciudad es reducido a menos de la mitad y la ciudad prevista para 35.000 habitantes es poblada muy lentamente y 30 años después no llega ni a la mitad de los habitantes pensados. Además, la propiedad del suelo no resulta ser de la forma en que Howard lo plantea, al no lograr obtener por medio de acciones el presupuesto requerido para la ciudad. Por eso, terminan siendo terrenos alquilados. Luego de la Primera Guerra Mundial, en 1919, se funda la segunda ciudad-jardín, Baldwin, a medio camino entre Letchworth y Londres. Se elige un terreno más pequeño, el cinturón agrícola se reduce incluso más y se prevé una población de 50.000 habitantes. Esta ciudad tiene más éxito que Letchworth y antes de la Segunda Guerra Mundial ya posee 35.000 habitantes. El éxito se debe, sin embargo, a la cercanía con Londres y la posibilidad de residir en la nueva ciudad-jardín y trabajar en la metrópolis. Así, queda demostrado que la autosuficiencia de la ciudad-jardín planteada por Howard es irrealizable y además de perjudicial para la propia ciudad. Aportes. El movimiento de Howard tiene una gran influencia en Europa. A partir de 1900, un gran número de suburbios de las principales ciudades de Europa adoptan la forma de ciudad-jardín. Un ejemplo de ello es la ciudad de Hampstead, fundada en 1907, que también es diseñada por Unwin y Parker. El suburbio jardín de Margaret Hugh, en 1902,
así como muchas otras. Según Benévolo, el término ciudad-jardín se debe entender con las limitaciones mencionadas. Esto es, no se trata de ciudades, sino de barrios satélites de una ciudad, dotados de una favorable relación entre edificios y zonas verdes, y sujetos a determinados vínculos, para respetar el carácter del ambiente. Así, aunque la propuesta de Howard busca en un principio resolver el problema de la ciudad creando una comunidad autosuficiente, en la práctica denota un problema diferente e incluso más complejo, el de los barrios periféricos, que deben funcionar en conjunto con la ciudad principal y a su vez estar dotados de los servicios necesarios para su desarrollo, y el determinar qué servicios es conveniente ofrecer a esta escala y cuáles a escala de ciudad. De acuerdo a Benévolo, el mérito de Howard radica en haber puesto de manifiesto ese problema, aunque sus intenciones fueran otras. Ensanche de la ciudad de Ámsterdam. Plan Sur. Antecedentes. Para inicios del siglo XX, Ámsterdam había experimentado un crecimiento demográfico producto de la reapertura de su puerto. Más allá de las murallas barrocas, el ensanche de la ciudad se había llevado de forma casual, reproduciendo en la red viaria el trazado de los canales y de los cultivos preexistentes. Es por ello que es necesario un plan urbanístico para la ciudad que se encarga a Belarch, un proyecto para el ensanche de la ciudad en 1902 y perfeccionando a lo largo de diversas etapas hasta el definitivo de 1917, de acuerdo a Benévolo, la experiencia de Belarch en Ámsterdam es, en diversos aspectos, la enseñanza más importante y más rica en el futuro, porque se basa en una ley, la holandesa de 1901, que distingue claramente las diversas escalas del proyecto: plan general, plan parcial y proyecto arquitectónico. En su propuesta, el Plan Sur corresponde al ensanche de la parte sur de la ciudad. Los límites de esta actuación son dos ríos al este y al oeste de la ciudad, mientras que hacia el norte el límite queda definido por el trazado de una red ferroviaria y una estación. Belarch configura la ciudad a través de una red viaria a base de motivos geométricos que atraviesa la ciudad respecto a las conexiones con los canales de los ríos de la ciudad. Se apoya así en una red viaria formada por la intersección de algunos motivos simétricos lo bastante complejos, sin embargo, como para evitar las cuadrículas monótonas. Esta estructura principal se subdividía en calles de menor rango que iban configurando las manzanas características del Plan Sur. Estas manzanas son una unidad urbana fundamental de 100 a 200 metros de longitud y 50 metros de ancho, edificadas lateralmente a 4 pisos de altura y con un jardín interior de carácter unitario. Belarch propuso básicamente 3 tipos fundamentales de manzanas: las que contenían viviendas unifamiliares, otras con bifamiliares y finalmente las plurifamiliares, siendo estas últimas las mayoritarias, aproximadamente un 70% del total, y las más representativas. Dada la dimensión de las manzanas, las calles son amplias, de forma que permitían un tráfico rápido en el centro y un tráfico lento para el servicio de las casas en los andenes laterales. En el Plan Sur existe una clara intención de establecer una relación entre la arquitectura y la ciudad, mediante una supervisión arquitectónica unitaria sobre fragmentos bastante grandes del ambiente. Debía existir entonces una regularidad en las fachadas de los edificios de los solares. Benévolo dice que tras el uso de la manzana cerrada se esconde el problema de la continuidad ambiental, que solo puede resolverse totalmente cuando existe un estilo unitario. Las pequeñas fachadas de las casas de los mercaderes, todas ellas con un diseño propio, forman un ambiente unitario por su armonía estilística. Así, mediante la imposición de un diseño constante para grandes elementos y no necesariamente a los pequeños,
se logra conseguir una agradable graduación de los cambios, logrando así una armonía estilística por manzanas y a lo largo de grandes espacios de la ciudad. Aportes. El primer gran aporte del Plan Sur corresponde a la organización interior de las manzanas, tanto del patio que alberga como de la edificación perimetral que las definía. El patio pasa a ser protagonista de la vida de la conformación de las parcelas, al ser un espacio compartido y unitario, convirtiéndose en un espacio amplio y con jardines capaz de dar servicio a la comunidad, mejorando la imagen del interior. El segundo aporte se encuentra en la consideración de la responsabilidad de la manzana en la conformación del espacio público de la ciudad. Las fachadas de este plan no se limitan a ser una expresión del interior de las edificaciones, sino que debe dar respuesta a un exterior regularizado, para crear manzanas armónicas y, por lo tanto, un ambiente armónico. Más adelante se realizan planes similares en otras ciudades de Holanda, usualmente con culminaciones menos felices que el de Ámsterdam, por el mal uso de planimetrías simétricas. Sin embargo, el ensanche de Ámsterdam es un claro referente para las intervenciones urbanísticas de algunos países europeos a principios del siglo XX. La ciudad industrial de Garnier. Tony Garnier fue un arquitecto y urbanista francés. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Francia, en Roma, y a pesar de ser una academia de corte clásico, Garnier centra sus esfuerzos en el estudio de ciudades industriales y la producción de una ciudad ideal, y en 1904 presenta los planos de su ciudad utópica en París, que luego sale publicada en un volumen en 1917, titulado Una ciudad industrial, estudio para la construcción de ciudades. Crítica. Al ser Garnier hijo de un diseñador textil y vivir en barrios obreros, su propuesta de ciudad industrial es una crítica directa a las condiciones insalubres y densas de la ciudad industrial, especialmente a los barrios industriales, que contaban con una condición deplorable. Propuesta. Aceptando el hecho de que las nuevas ciudades a construir de ahora en adelante serán de corte industrial, la propuesta de Garnier busca generar una ciudad industrial con ideología socialista, donde no exista la propiedad privada y el Estado sea garante de todos los derechos de los individuos, así como de su alimentación, servicios generales y de salud. Asimismo, Garnier asume que para poder construir su ciudad será necesario llegar a un nivel social aún no alcanzado, en el que se garantice el cumplimiento de sus postulados, que con las leyes actuales no se podría. Es por ello que para la ciudad de Garnier no es una preocupación crear instrumentos jurídicos para la posesión de tierras. Para la ciudad de Garnier es necesario un terreno con ciertas características. En primer lugar, será una ciudad de importancia media, que va a albergar unos 35.000 habitantes, ya que según él, sus postulados no tendrían cabida en un pequeño pueblo o en una ciudad más grande. En segundo lugar, el terreno deberá tener una llanura atravesada por un río y partes más altas. La llanura está destinada a la fábrica principal de la ciudad, que debe tener desembocadura de sus aguas en un torrente del río. La parte más alta del terreno irá a la ciudad propiamente dicha, y ambas estarán conectadas por una vía férrea de alto alcance. Más arriba aún estarán dispuestos los edificios sanitarios. Todos estos elementos estarán aislados entre sí para una futura ampliación de la ciudad. El terreno donde se ha de construir los barrios de viviendas se divide primero en las parcelas de 150 metros en sentido este-oeste, luego de 30 metros en el sentido norte-sur. Estas parcelas se subdividen en lotes de 15 por 15 metros, que presentan siempre a un lado de la calle. Los terrenos pueden comprender más de un lote, pero la superficie total construida no podrá ser más de la mitad de la superficie total, destinando el resto a jardines y zonas de paso para peatones. No deberán existir rejas o muros linderos, ya que los jardines son de carácter público y en el conjunto servirán como parques para la ciudad y el disfrute del peatón. Garnier crea para su ciudad reglamentos para cada sector, de edificación, sanitarios, etc., basados en la orientación y el régimen de vientos de la locación donde se vaya a plantar la ciudad.
En las viviendas, todas las habitaciones deben tener una gran ventana viendo al sur para aprovechar lo mejor posible la iluminación, y queda prohibido ventilar a través de patios o jardines internos. Siempre debe ser hacia la calle. En la publicación, además de todas las características y normas planteadas, Garnier hace planos detallados de los proyectos de la ciudad, llegando a desarrollar la planta de numerosos edificios, pero principalmente presenta vistas y numerosas perspectivas de la ciudad, donde se puede apreciar el carácter normado de las construcciones. Aportes. Según Benévolo, Garnier enunció en su publicación principios que luego serían comunes en los comienzos del movimiento moderno. El carácter normativo de los factores higiénicos, aire, sol, vegetación, la construcción abierta, la independencia de los recorridos peatonales y vehiculares, y la ciudad-jardín. Sin embargo, sus aportes son reconocidos principalmente porque, a pesar de ser una ciudad utópica que no se llega a construir, Garnier trabajó como arquitecto diseñando algunos edificios en los que pone en práctica sus conceptos arquitectónicos en su ciudad natal de Lyon, donde entre 1904 y 1914 construye una serie de edificios públicos y barrios de viviendas enmarcados en un cuadro unitario. La obra construida, donde enlaza la teoría con la práctica, es de sus principales aportes al movimiento moderno. La unidad vecinal de Perry-Sica. Clarence Perry crea en 1926 el concepto de unidad vecinal. Para Perry, es indispensable recuperar el sentimiento de comunidad perdido en las grandes ciudades, así como generar un espacio de calma para los residentes, que quede alejado del tráfico automovilístico que va en crecimiento en las grandes ciudades. Así nace la idea de la unidad vecinal, que es la entidad básica espacial de la ciudad y la primera célula de la estructura social, dotada por equipamientos y servicios colectivos que sirven a una cantidad determinada de habitantes. La principal intención de la ciudad vecinal es recuperar las relaciones sociales entre los individuos, progresivamente perdidas desde el modelo industrial. Según esta propuesta, el espacio urbano es interpretado como una superposición de comunidades naturales de diferente rango poblacional y funcional, que han de facilitar las relaciones entre las personas. El agrupamiento de varias unidades vecinales se denominan barrios y las reuniones de diferentes barrios como distritos. En su propuesta, la unidad vecinal deberá estar delimitada por distintas vías arteriales, suficientemente anchas para permitir que todo el tráfico de paso pueda circularla. La superficie de la zona, de preferencia, será de 160 acres, o lo suficiente para albergar una población de 5.000 a 6.000 habitantes, o lo suficiente para requerir una escuela primaria, que deberá encontrarse en el centro de la unidad, junto con otros edificios de carácter vecinal, para que ofrezcan sus servicios adecuadamente a todo el conjunto. A pesar de no imponer un trazado urbano, se recomienda que todos los costados estén más o menos a la misma distancia del centro, de forma que el recorrido máximo peatonal sea de 400 metros para los estudiantes de la escuela primaria. La unidad vecinal debe dotarse de una red viaria espacial en que cada calle se dimensionará según su probable flujo de tráfico, y la red de calles en su conjunto se diseñará con el fin de facilitar la circulación dentro del vecindario, y a la vez disuadir el tráfico de paso. La circulación vehicular deberá ser periférica y separada de la circulación peatonal. Los comercios deberán ubicarse en la periferia de la unidad, en la intersección de las calles con tráfico intenso, y de preferencia los negocios deberán estar agrupados. El 10% de terreno será destinado a áreas verdes y debe proporcionarse un sistema de pequeños parques y espacios recreativos para atender las necesidades del vecindario. Entre sus aportes, podemos encontrar que el principal de ellos es el interés por la recuperación de la vida comunitaria,
y fomentar la formación de lealtades y apegos sociales y compensar de este modo el impacto de la amplia movilidad social y residencial, así como la idea de separar las circulaciones fuertes vehiculares que cada vez irán intensificándose mientras avanza el siglo XX, de las circulaciones peatonales que deberán tener un carácter de paz y tranquilidad alejados del bullicio de tráfico. También es importante la presentación exitosa de un esquema que será de utilidad para múltiples asentamientos, a pesar de sufrir cambios en cada uno de ellos dadas las características de cada lugar, así como de sus habitantes. La unidad vecinal no pretende ser una ciudad autosuficiente como los modelos utópicos anteriores, ni como la ciudad jardín. Sin embargo, se pretende ser un anexo autosuficiente de la ciudad, con los servicios básicos necesarios para la vida diaria, y un equipamiento que varía según cada caso, y según las reformulaciones que se añadirán según las condiciones locales. Sin embargo, a pesar del éxito de la propuesta y su replicación a lo largo de todo Estados Unidos, es importante rescatar que la concepción ideológica detrás de la ciudad no se cumple tal cual Perry lo planteó, quien la concibe como un ente con un alto nivel de vida para sus ciudadanos, en el cual todos tienen una convivencia armoniosa gracias a las relaciones sociales. Gracias a las diferencias étnicas, sociales y culturales, la convivencia de todo armoniosa en las unidades vecinales no podrá ser del todo posible. Podríamos ver un ejemplo de esto en un elemento de la cultura pop actual, como lo es la caricatura Los Simpson, cuya familia vive en una unidad vecinal muy similar a la descrita por Perry, con la escuela primaria en el centro. Sin embargo, las relaciones entre sus vecinos no son siempre perfectas. Un ejemplo de ello serían Homero y Flanders. Conclusiones. 1. Los modelos de ciudades utópicas del siglo XIX y principios del XX son siempre una reacción directa al modo de vida precario de la ciudad industrial y pueden tener corte capitalista o socialista, dependiendo del autor, siendo la diferencia fundamental de estas corrientes los métodos para conseguir los terrenos. En el caso socialista, será por medio de expropiaciones o de tierras que fueran previamente del Estado, y en el caso capitalista, será por medio de la compra de terrenos por parte del sector privado. Sin embargo, la gran mayoría de utópicos del siglo XIX son conocidos como utópicos socialistas. 2. Las propuestas buscan crear ciudades independientes de los núcleos urbanos tradicionales, que sean autosuficientes a nivel económico e industrial, al hacerse muy complicado resolver los problemas de la ciudad industrial. Así pues, se opta por la opción de crear nuevas ciudades, en lugar de arreglar las viejas. Sin embargo, todas estas iniciativas fracasan en el intento de independencia, sirviendo a la mayoría como barrios satélites para grandes urbes. 3. La presencia del ferrocarril es fundamental para la ciudad premoderna, evidenciándose esto en la presencia de ferrocarriles, tanto en las propuestas utópicas como en las intervenciones reales. La ciudad industrial de Garnier, la ciudad lineal de Zoira, el ensanche de Ámsterdam y la ciudad jardín de Howard tienen en común al ferrocarril como elemento esencial de la conformación urbana de sus propuestas, entendiendo la importancia de los nuevos sistemas de comunicación como una determinante de la forma urbana para las nuevas ciudades, y no solo como un medio de expansión de la ciudad tradicional. 4. La tendencia ya existente de la conformación de viviendas en periferias se hace más fuerte durante este periodo, con el surgimiento de las ciudades jardín de Howard y la unidad vecinal de Perry, tendencia que se mantiene hasta hoy día. 5. El elemento más común entre todas las propuestas, tanto utópicas como no, es la gran importancia de las áreas verdes en las nuevas comunidades, así como la presencia de espacios públicos para los nuevos modelos de ciudades. Se le otorga visibilidad al problema del hacinamiento y de la falta de espacios de esparcimiento de la ciudad industrial. 6. La implementación de controles para la ventilación e iluminación de las viviendas es un factor determinante en la forma de las casas y de las parcelas, y por lo tanto de las ciudades, llevando esto necesariamente a una reducción de la densidad permitida en los lotes y parcelas, comparándolos con la densidad de la ciudad industrial.
A pesar de esto, existen viviendas de alta densidad, como en el ensanche de Ámsterdam, pero que cumplen con estos principios de ventilación e iluminación. 7. La intención principal detrás de todas las propuestas y teorías radica en llevar la vida citadina lo más lejos posible de la ciudad, por contradictorio que parezca. Se hace presente una añoranza de los beneficios que brinda el campo y se busca la integración de la ciudad con el campo. Sin más nada que acotar, muchísimas gracias por su atención.